Saludos. Conforme a lo acordado, a través de la siguiente presentación quiero compartir las ideas relevantes alrededor de las pruebas de auditoría aplicables al componente de cuentas por cobrar. Tal como lo habíamos conversado en las sesiones anteriores, la auditoría basada en riesgos parte de la identificación de riesgos. Hemos hablado también que es una ruta metodológica que nos va a llevar a poder determinar la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros. Esta ruta metodológica, insisto, parte de la identificación de los riesgos de incorrección material. Recuerden que son riesgos de incorrección material. Y pasa a definir unos procedimientos de respuesta al riesgo. Tales procedimientos de respuesta al riesgo, recuerden que son pruebas de control y pruebas sustantivas. Metodológicamente, lo que vamos a abordar en adelante corresponde al diseño de pruebas de control. Hay algunas particularidades que debemos tener en cuenta al momento de diseñar pruebas de control y esas particularidades explican por qué no empezamos por el componente disponible, pero sí empezamos por el componente de cuentas a cobrar. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pruebas de control, tenemos que identificar procesos. Entiéndase procesos en la perspectiva conceptual en la que dentro de una organización existen un conjunto de actividades conectadas, coordinadas, es decir, con un desempeño sistémico a fin de poder garantizar el cumplimiento o las metas organizacionales. En tal sentido, nosotros encontramos que hay unas actividades que tienen que ver con el cobro de la cartera, el despacho de mercancías, la contratación de personal, el pago de la nómina, pasando por la respectiva liquidación. Pero esas actividades internamente están agrupadas por afinidad. Esa agrupación por afinidad es lo que permite que dentro de la organización existan procesos. Las organizaciones son realmente un conjunto de procesos conectados entre sí que permiten desarrollar el objeto social de la empresa. Ojo que el concepto de proceso es un concepto que va más allá de la departamentalización. Usualmente quienes gestionan o quienes gobiernan los procesos son los departamentos y existe una sincronía entre departamento como responsable o como conjunto de personas responsables del proceso y proceso como conjunto de actividades. Entonces, los departamentos son un conjunto de funcionarios que cumplen unas funciones y el cumplimiento de esas funciones los lleva a ejecutar actividades. Dichas actividades, desde otra perspectiva, por afinidad, permiten gestionar procesos. Entonces, así las cosas, los procesos son una segmentación imaginaria que existe al interior de las organizaciones en la cual agrupamos actividades por afinidad operativa. Un ejemplo lo vamos a ver con el proceso de ventas y cobranzas o ventas y cuentas por cobrar. Esto es un nombre arbitrario. En cualquier organización puede ser un nombre distinto, pero se refiere al proceso que integra actividades de venta y actividades de cobranza. ¿Por qué es importante hacer tanta claridad sobre lo que es el proceso? Porque las pruebas de control no recaen directamente sobre las cuentas. Es decir,
no existen controles que recaigan exclusivamente o estén diseñados exclusivamente para ser aplicados sobre la cuenta, sino sobre un proceso. Desde esta perspectiva, podemos identificar que si queremos determinar la idoneidad de los controles que tienen que ver con el saldo de las cuentas por cobrar, tenemos que revisar el proceso, ese conjunto de actividades, ese conjunto de operaciones, y dentro de ella observar qué controles tiene dispuesto la organización para finalmente poder diseñar y aplicar pruebas de control. Parece algo obvio, pero es fundamental, tanto es fundamental decirlo como es fundamental saber que para poder diseñar pruebas de control tengo que previamente haber identificado los controles. Pero obvio, esta identificación de controles no es una identificación aleatoria, es una identificación que guarda un patrón. Dicho patrón está dispuesto en lo que ya hemos conversado, que son las aserciones o afirmaciones de los estados financieros. Nosotros finalmente tenemos que identificar los controles que se vinculan o se diseñaron para mitigar los riesgos que amenazan el cumplimiento de las afirmaciones. Dicho sea de paso, que cuando nosotros vamos a probar controles, vamos a probar aquellos controles que mitigan los riesgos que amenazan a las afirmaciones. Entonces existe una relación indirecta entre pruebas de control y afirmaciones de los estados financieros. Pero bueno, con este preámbulo vamos a avanzar a identificar los elementos, o más bien los pasos que debemos atender para poder hacer una adecuada auditoría de cuentas a cobrar. Es importante recordar que la auditoría de cuentas a cobrar y puntualmente el diseño de pruebas de control se hace con sujeción a lo dispuesto en la NIA 315, la NIA 330 y la NIA 501. Bien, la identificación de riesgos en el proceso de ventas. Hay que tener en cuenta que se hace, como le dije hace un momento, con sujeción a la NIA 315 y a la NIA 330. De acuerdo a la NIA 315 debemos entender la entidad y su entorno, identificar y evaluar riesgos de incorrección material. Ojo, hay que tener en cuenta que estos riesgos son aquellos que amenazan los objetivos de control interno definidos por el informe COSO. Los objetivos son preparación y publicación de información financiera confiable, y el objetivo 2, cumplimiento de leyes y normas aplicables. Resulta también relevante definir objetivos de auditoría aplicables al proceso de compra. Perdón, disculpen el error. Al proceso de ventas y cobranzas. Habíamos hablado que existen afirmaciones o aserciones de los estados financieros. Estas afirmaciones son atributos o características implícitas a la información contenida en los estados financieros, o puede también decirse a los estados financieros. En tal sentido que cuando se prepara la información financiera por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, obviamente no el auditor, se garantiza o se espera que se garantice unos atributos que espera poder identificar o más bien que el lector de los estados financieros espera que se cumplan en los estados financieros. Esos atributos o esas condiciones son las afirmaciones, pero a los auditores, ahora sí, lo que nos corresponde a nosotros,
las afirmaciones o aseveraciones o aserciones se convierten en objetivos, porque nosotros lo que tenemos que probar es que esa afirmación implícita explícitamente se cumple. Para eso tenemos que plantearnos la posibilidad de que haya errores de incorrección material derivados del incumplimiento de las afirmaciones de los estados financieros. Entonces se vuelve un objetivo determinar que se cumple la afirmación. Es por eso que los auditores hablamos indistintamente de objetivos de auditoría y afirmaciones de los estados financieros. Es muy común en los textos, en la literatura especializada en temas de auditoría, que ustedes encuentren la expresión objetivos de auditoría. Pero realmente hablar de objetivos de auditoría no es más que darle la vuelta a lo que ya dentro de la contabilidad financiera se conoce como aserciones o afirmaciones. Dicho sea de paso, mientras que en la contabilidad financiera el tema de las afirmaciones o aseveraciones o aserciones de los estados financieros es un tema importante, pero al cual no se le dedica mucho tiempo desde la auditoría de estados financieros. Es un tema medular. La auditoría de estados financieros desde el punto de vista operativo, la razonabilidad de las cifras, que es el objetivo de la auditoría de estados financieros previsto en la NIA 200, se desarrolla alrededor de probar el cumplimiento o no de las afirmaciones de los estados financieros. Por eso, para nosotros le damos la vuelta al discurso de afirmaciones que viene de la contabilidad financiera y hablamos de objetivos de auditoría. Ojo, estoy diciendo objetivos en plural. Cuando yo hablo de objetivo de auditoría u objetivo de la auditoría, estoy refiriéndome estrictamente a lo que dice la NIA 200 y es el objetivo, dígase, general. Pero existen unos objetivos en plural. Si los quieren ver, pueden ser una suerte de objetivos específicos que ya son las evidencias puntuales que vamos a obtener de cumplimiento de cada una de las afirmaciones. Por eso nosotros en la auditoría de estados financieros hablamos de objetivos indistintamente de aseveraciones. Para este caso, de acuerdo con los objetivos del control interno que nosotros queremos probar, tenemos que considerar las siguientes afirmaciones o objetivos: existencia, integridad, clasificación, precisión y tiempo. Otras consideraciones iniciales, hay que tener en cuenta de que debe cumplirse con el principio de segregación de funciones, que es una condición necesaria para garantizar la existencia de un buen sistema de control interno. Bien, estos 5 pasos que vamos a revisar alrededor del proceso de ventas y cobranzas para el diseño y aplicación de pruebas de control se van a aplicar para cada uno de los ciclos transaccionales o cuentas que nosotros vayamos a auditar desde el diseño de pruebas de control. Es decir, este es el itinerario de pruebas de control que aplica, insisto, para cualquier otro componente o proceso. Primero debemos entender el proceso, lo que llamamos el entendimiento del proceso. Y eso es básicamente entender las relaciones, las actividades que se dan al interior del proceso, es decir, cómo funciona la conexión de actividades que llamamos proceso en el cual se generan, en este caso, las ventas y cuentas por cobrar. Segundo, tenemos que identificar riesgos y controles. De acuerdo a lo que les anunciaba hace unos minutos, decía que hay una sincronía entre riesgos y controles. Tenemos que identificar aquellos riesgos que amenazan el cumplimiento de las afirmaciones y después tenemos que identificar los controles que mitigan, obviamente, controles internos diseñados por la empresa, por la organización, nuestro cliente de auditoría,
para mitigar el efecto de los riesgos. Tercero, la selección de los controles relevantes a los que se van a realizar las pruebas. Y esto pasa por el hecho de que, bueno, hay una relación entre controles y riesgos. Pero en esa relación pueden darse varias cosas. La primera a considerar es que hay controles que simultáneamente pueden mitigar varios riesgos. Hay controles que pueden ser redundantes con otros controles en cuanto a que mitigan el mismo riesgo, es decir, una relación inversa a la que acabo de plantear inicialmente. Así como hay controles para mitigar varios riesgos, hay varios controles para mitigar un solo riesgo. En ese sentido, yo como auditor debo identificar siempre cuáles son los controles más eficientes para la aplicación de pruebas, o sea, cuáles son los más eficientes de probar, ¿cierto? Asimismo, también debemos marcar que hay riesgos que pueden impactar más de una o amenazar más de una afirmación contenida en los estados financieros. Entonces tenemos que hacer una selección cuyo criterio será siempre la eficiencia, es decir, y tenemos que probar aquellos controles que puedan cubrir la mayor cantidad de afirmaciones a través de que mitigan los riesgos que se vinculan a la mayor cantidad de afirmaciones, aquellos controles que se relacionan con más de un riesgo, aunque sea vinculado a una misma afirmación, ¿cierto? Tenemos que identificar los que, por ejemplo, en el caso de las auditorías recurrentes, deriven o hayan sido detectados en auditorías anteriores, es decir, hay que definir un criterio para poder seleccionar frente a un escenario de controles internos vinculados a los riesgos. Cuarto, tenemos que evaluar los controles en cuanto al diseño, aunque la evaluación de diseño hace parte, como lo hemos conversado en otras sesiones, hace parte de la planificación de la auditoría. Siempre conviene hacer una evaluación de los controles que yo ahora estoy identificando. Esa evaluación de controles no es más que decir si existe un control o no existe un control frente a los riesgos identificados. Obviamente, al no existir un control, no hay prueba de control y tenemos que abordar posteriormente un enfoque de prueba sustantiva. Habiendo prueba de control, entonces tenemos que pasar al siguiente punto, que es el diseño de pruebas de auditoría relacionadas con la eficacia operativa del control. Existiendo control, entonces ahora a probar si el control funciona. Bien. Ahora miremos cada uno de estos pasos en detalle. Identificación de riesgos en el proceso de ventas y cobranza. Entonces vamos a hacer una identificación. Hay un ejemplo que puede ilustrar qué tipo de riesgos estamos identificando. Bien, en el proceso de ventas y cobranzas pueden presentarse los siguientes riesgos materializados como errores, omisiones o fraudes. Despachos de mercancías sin autorización. Y esto puede darse de dos formas, bien sea a clientes reales, pero concediéndoles un crédito en exceso a sus posibilidades de pago, pudiendo afectar la medición de la cuenta a cobrar, ¿cierto? Un escenario de medición posterior, si nosotros estamos excediendo el cupo de crédito otorgado a un cliente con base a sus posibilidades o capacidad de pago, lo que estamos afectando es la posibilidad de recuperación futura de ese recurso. Eso afecta a la medición de cuentas por cobrar y sin duda afecta
la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros, toda vez que esta situación no sea advertida por la organización, porque si la situación es advertida, evidentemente se tomarán los correctivos, pero si no, eso implicaría una posible sobreestimación de la información contenida en los estados financieros con relación a las cuentas por cobrar. La segunda situación que se puede presentar alrededor de los despachos de mercancías sin autorización es que se haga a clientes ficticios, que puede implicar un hurto de mercancías. Entonces, esa es otra situación que se puede presentar y evidentemente es lo que eso implica para los estados financieros. Bien, despacho de mercancías no ordenados por los clientes con el propósito de incrementar artificialmente las ventas al cierre del ejercicio y compensarla después con devoluciones de mercancía. Desde los escándalos empresariales del caso Enron en Estados Unidos y otros, la NIA 240 exige que siempre se considere el riesgo de que haya sobreestimación en ventas. Es decir, este riesgo que se puede materializar como un fraude siempre es una condición necesaria en una auditoría de estados financieros. Asumir que hay ventas, ¿cierto? Productos de la ficción para incrementar artificialmente indicadores usualmente utilizados para medir la gestión del gerente. Y por las implicaciones, porque es un fraude hecho desde la administración, normalmente se hace en connivencia con el equipo contable. Despachos en exceso de lo facturado en connivencia con el cliente o por error. Y esta situación es quizás de los riesgos que uno con algo de especulación puede siempre identificar en un proceso de ventas, ¿no? Algún acuerdo fraudulento entre el cliente y funcionarios de la empresa para entregar más mercancía, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de las ventas y cuentas por cobrar. Pero o sea, realmente aplica en cualquier escenario de venta. Piense que usted llega a un supermercado y usted tiene algún acuerdo previo con el cajero y es probable que el cajero le deje pasar mercancía sin que haga el respectivo registro. Ese tipo de situaciones se pueden dar. Corte tardío que posibilita un aumento indebido en las ventas en un periodo en detrimento del posterior. Bueno, este tipo de fraude se vincula mucho, se relaciona mucho con el despacho de mercancía no ordenado con el cliente con el propósito de incrementar artificialmente las ventas al cierre. Solo que esto no generamos una sobreestimación de la información financiera a partir de la información ficticia, sino a partir de correr la fecha de corte. Ambas son sin duda situaciones fraudulentas que son contrarias a la realidad de la organización. Bien, siguiendo con las ventas, encontramos otro tipo de riesgos que se materializan como los siguientes errores, omisiones o fraudes. Corte anticipado, que posibilita una disminución indebida en las ventas en un periodo. Y esto es lo mismo que vimos anteriormente, pero a la inversa. Es decir, en algunas ocasiones conviene a la administración correr, es decir, tomar ventas del periodo siguiente e incorporarlas o reconocerlas en el periodo actual, pero también puede darse lo contrario. Cuando ya se han cumplido las metas o expectativas, entonces yo mejor ubico esas ventas en periodos siguientes, ¿cierto? Para poder garantizar de manera anticipada el cumplimiento de algunos indicadores sobre la gestión de la administración. Ambas son igual de fraudulentas y afectan la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros.
omisión del registro de las ventas efectuadas. Bueno, tiene que ver directamente con el personal encargado de hacerlo, pero es una omisión que tenemos que atender. Aquí vemos cómo se incumple directamente con la afirmación de integridad. Facturaciones a menor precio que el fijado en connivencia con el cliente o por error, muy similar a lo que vimos antes, ya no es en que te despachan más mercancía, sino que se hace un precio menor, pero el efecto finalmente es el mismo. Precios no competitivos facturados a entes relacionados que generan detrimento a los accionistas minoritarios y al fisco, ¿cierto? Eh, de esto seguramente ustedes han escuchado precios de transferencia, tiene que ver mucho con esto, pero a escala internacional. Los precios de transferencia son pensados como una manera de evitar la fuga de capitales, pero a una menor escala también se puede observar que esta es una modalidad de fraude empresarial en la cual se están trasladando utilidades o ganancias de manera fraudulenta a unas empresas vinculadas a la empresa objetivo de la Autoridad de Estado Financiero. Usualmente son con compañías vinculadas. Errores de registro en los importes o en las cuentas. Esto incluye también las subcuentas. Bueno, es cualquier imprecisión que afecte clasificación, tiempo o precisión, como afirmaciones de los estados financieros en el registro de las operaciones relacionadas con las ventas. En lo que tiene que ver con cobranza, podemos identificar los siguientes errores: hurto o retención indebida de la cobranza por el cajero o quien haga sus veces a través del procedimiento conocido como jineteo o traslapo. Esta modalidad quizás es un ejemplo por excelencia para hablar de modalidades de fraude. Pensando en esto es que se diseñaron muchas pruebas sustantivas, pero esto también se puede dar no solamente por el cajero. Piensen también en aquellos escenarios donde, me refiero a escenarios empresariales, donde los empleados del área comercial cumplen alguna función de tesorería, donde esa segregación de funciones no se puede cumplir plenamente. Por ejemplo, los que venden a minoristas que están ubicados en la periferia o en la provincia. Normalmente los que comercializan con tenderos, con personas de granero, entienden, ¿cierto?, como parte de la realidad de ese tipo de empresas o negocios, que el tendero no va a ir o difícilmente va a ir a hacer una consignación. Por tanto, el vendedor, cuando va a hacer la toma del pedido, el impulso de la marca o de los productos, aprovecha también para hacer recaudo. Y eso es una situación que es un riesgo del negocio, es un riesgo que hay que asumir para estar en ese tipo de mercado, pero que tiene un riesgo inherente bastante alto. Otras apropiaciones indebidas de cobranzas registradas, perdón, que pueden ser encubiertas con registro indebido de un cliente como incobrable, el registro de devoluciones y descuentos no autorizados, imputación del saldo a cobrar a gastos inexistentes, es decir, otras formas de poder manipular la información registrada en relación con las cuentas por cobrar. Imputación del crédito originado en la cobranza a un cliente equivocado, registros equivocados en los montos en las respectivas cuentas. Esto es muy similar al último riesgo que vimos relacionado con las ventas. Bien, ahora, como respuesta a los riesgos que se materializan como errores o fraudes o omisiones, encontramos que normalmente en las empresas se encuentran este tipo de respuestas, ¿cierto?, este tipo de controles. Por eso decimos que son controles internos típicos en ventas y cobranzas. Lo primero es, tal como lo habíamos anunciado algunas diapositivas atrás, el primer procedimiento de control es la separación de funciones y procedimientos.
Es decir, que el personal de ventas es diferente al personal de cartera o créditos y diferente del personal de despacho. Por ejemplo, diferente todos ellos del personal de contabilidad. Esa primera segregación de funciones es un elemento fundamental para un adecuado control interno, pero hay algunas funciones que en virtud de esa segregación o separación de funciones y procedimientos normalmente se cumplen o se llevan a cabo con un propósito de control y mitigación de riesgo. En relación con eso, del departamento encargado de las ventas, los procedimientos que tienen una labor de control son emitir la orden de venta prenumerada con el precio fijado por la autoridad responsable dentro de la organización. Segundo, autorizar devoluciones y descuentos. Asimismo, el departamento de créditos o cartera tiene como funciones autorizar el crédito en la orden de venta o en un documento separado e iniciar el proceso de declaración de incobrables que autoriza el departamento de finanzas. El departamento de despacho tiene la obligación de despachar los bienes y emitir una remisión prenumerada. Debe tenerse en cuenta que la fecha de la remisión firmada por el cliente fija el momento en el que se registra la venta. Siguiendo con la segregación de funciones, le corresponde a facturación el cumplimiento de las siguientes medidas o actividades que son o que fungen como actividades de control. Emitir la factura prenumerada con base en la remisión recibida por el cliente y el crédito aprobado en la orden de venta. Segundo, emitir notas crédito por devoluciones y descuentos. Contabilidad tiene la tarea de considerar la información de los módulos de facturación con el libro mayor sobre la base que estamos en un sistema de información computarizado que permite integrar la información a la contabilidad. Otros controles que se pueden aplicar independientemente a los otros, o sea, a los procesos, perdón, a las funciones o actividades o procedimientos dentro del proceso de ventas. En cuanto a probar, tenemos las aprobaciones por el funcionario del nivel correspondiente de la venta, del precio, del monto, crédito otorgado, del despacho y de la facturación con base en la remisión recibida. Es decir, el que exista un control de aprobación es ya una medida de control. La factura debe estar acompañada con la respectiva documentación de respaldo, la integridad de los archivos de orden de venta, remisión y factura de venta, es decir, la existencia del archivo físico de ese tipo de documentos, sin que se pierdan, por ejemplo, algún consecutivo. Análisis permanente de saldos atrasados de clientes, me refiero, son actividades que usualmente hacen dentro de la organización como una manera de contribuir al control interno, analizar permanentemente los saldos atrasados de los clientes, enviar resúmenes de cuenta a los deudores o estados de cuenta, también se pueden denominar, y la investigación de los reclamos a clientes. En relación con las cobranzas tenemos los siguientes controles, también respetando la segregación de funciones. Caja debe depositar diariamente los recaudados, estampar inmediatamente el endoso restituido en los cheques en caso de tenerlo, en caso de no tenerlo, sería elaborar la planilla diaria de cheques depositados, archivar el soporte de la consignación. Cartera tendría como tarea de control cotejar los archivos de pago, los avisos de pago, de clientes con la planilla de cheques depositados o las transferencias recibidas, actualizar el maestro de cuentas por cobrar. Esto aplica para procesos manuales, obviamente, porque los procesos que son asistidos por computador, la actualización es inmediata una vez se graba en cada una de las transacciones. Contabilidad tendría dentro de sus funciones cotejar los informes de cartera con el listado de cheques recibidos, el planilla de cheques depositados, incluyendo también las transferencias, conciliar los saldos de cartera con el libro mayor y preparar conciliaciones bancarias.
Con base en todo esto, podemos observar las siguientes pruebas, y dichas pruebas tienen como tarea probar la eficiencia o perdón, la eficacia operativa de los controles que vimos, algunos de los controles. Bien, dentro de estas pruebas tenemos las que son aplicables a las ventas, es decir, aquellas que recaen sobre los controles internos al procedimiento de ventas, dentro del proceso de ventas y cuentas por cobrar. Observar el proceso de aprobación de las ventas y crédito, observar el control de correlación numérica entre orden de venta, remisión, factura de venta y nota crédito. Estos dos es una observación, sencillamente. En sí, esa prueba es una prueba importante para verificar la manera como los funcionarios aplican el control, pero no es una prueba contundente. Usualmente tiene que cruzarse la observación con el examen documental, con otro tipo de pruebas que permitan tener una o llevar a cabo lo que se conoce como indagación corroborativa. La tercera de las pruebas, y esta es muy importante, es partir del diario de ventas, ¿cierto? Y seleccionar una muestra de facturas de venta examinando que esté aprobada la orden de compra, que el crédito haya sido otorgado, o sea, las evidencias de que fue aprobado el crédito, de que fue autorizado, la remisión haya sido recibida, el precio fijado se respete, que los cálculos sean correctos, que las cuentas en las que se registre el hecho económico correspondan, que la fecha se haya respetado, la afectación en la base de datos de cartera y la inclusión de esas operaciones de venta en el libro mayor. Es decir, esta prueba es muy completa, pero parte del diario en ventas y va seleccionando una muestra. La siguiente es lo contrario. No vamos a partir del libro, ¿cierto?, de la contabilidad, sino de la documentación fuente, como lo son orden de venta, ¿cierto?, remisión y factura de venta, contra los registros contables, observando también. Observamos que en la primera vamos a ver todo lo correspondiente a la afirmación de existencia, y en la segunda estamos analizando el cumplimiento de la afirmación de integridad, entre otras, ¿no? Observar el envío de estados de cuenta a clientes y en dado caso el tratamiento de las diferencias. Observar el tratamiento de reclamos de clientes, particularmente los derivados de defectos en los productos vendidos. En cobranzas también se pueden aplicar las siguientes pruebas: inspeccionar los cheques antes del depósito y observar la existencia de endoso restrictivo, ¿cierto? Observar la preparación del listado de cheques recibidos, cotejar la planilla de cheques depositados con los soportes bancarios de consignación, examinar si se hace cotejo independiente de los informes de cartera con el listado de cheques recibidos, planilla de cheques depositados. Este es un tema un poco control de observación, pero puede también ser examen documental, y reconciliar los saldos de cartera con el libro mayor. Bien, este es un ejemplo de diseño, bueno, por lo menos el esquema en el que normalmente se diseñan las pruebas de control, en general todas las pruebas de auditoría. Tenemos usualmente una vinculación entre el control interno que estamos probando, el procedimiento como lo probamos, quién lo realizó, una referencia a los papeles de trabajo y los resultados de la prueba, ¿no? En los términos de que habíamos hablado hace un momento, las pruebas de control están vinculadas a probar, o están llamadas, perdón, a probar la eficacia o la no eficacia, ¿cierto?, de los controles internos. Y finalmente, a manera de ejemplo, esto es un ejemplo tomado desde el componente o desde el proceso de compras y cuentas por pagar, pero sirve para ilustrar los elementos que tiene normalmente un control. Son los elementos que vamos a identificar desde la auditoría también, ¿no? Al momento que estemos identificando controles, tenemos que identificar primero cuál es la denominación que internamente se le da a la empresa. Obviamente, previamente tenemos que haber hecho una identificación del riesgo, pero en relación al análisis del control debemos analizar el nombre o la manera como internamente lo organizan,
¿Qué objetivo de control interno está, a qué objetivo de control interno responde? Objetivo uno, objetivo 2, de acuerdo a lo que vimos hace un momento. Cómo se ejecuta y es la descripción o explicación de en qué consiste el control, con qué frecuencia se aplica, si diario, mensual, anual, ¿cierto? La aplicación del control tiene que ver es cuando el control está funcionando, quién lo ejecuta, eso si es una persona o si es el software, eso el tipo de control dependiendo del momento en el que se ejecuta. O sea, se ejecuta antes de, entonces es un control preventivo para evitar que se materialice el riesgo. Se ejecuta en el momento en el que se está materializando el riesgo o se ejecuta posteriormente solamente para corregir. La mayoría de los controles internos son de carácter preventivo. Los controles que estamos buscando nosotros son controles de carácter preventivo, usualmente de la Autoridad de Estados Financieros. Pocas veces se centra uno en controles de carácter detectivo y correctivo. Lo demás es revestir un componente tecnológico, si es un componente que está adherido a la estructura del software, al algoritmo, o es un software control manual. El control se ejecuta como fue diseñado, ya son temas que tienen. Y algo muy importante es si este control es para el fraude, es decir, es para probar, perdón, para mitigar la posibilidad de errores o omisiones, o es un control pensado para mitigar la posibilidad de fraudes. Normalmente los controles están diferenciados. Los controles están diferenciados en el sentido de que hay controles que evitan la ocurrencia de errores u omisiones, pero hay controles más agresivos que tratan de mitigar la posible ocurrencia de fraude. Un aspecto también importante a considerar con las pruebas de control es que las pruebas de control son de tres tipos. Todas estas pruebas que vimos se agrupan en tres categorías. Son pruebas de observación, es decir, como la que vimos, por ejemplo, al inicio de las pruebas de control aplicables a las ventas, que observan el proceso. Estas pruebas se pueden aplicar en cualquier momento, pero son comúnmente utilizadas para aquellos controles que no dejan rastro o no dejan evidencia documental. Existen pruebas de reproceso que se utilizan principalmente cuando estamos hablando de controles automáticos o asistidos por el computador, y las más abundantes pruebas de control, que son las pruebas de control del tipo examen documental, que son aquellas que tratan de hacer un rastreo documental, ir a documento fuente, ¿cierto? Y cotejar con la información que está en el libro mayor. Normalmente esas son las tres categorías o tipos de pruebas que se pueden, pruebas de control que se pueden hacer. Todas las que hemos visto hasta ahora se encajan en cualquiera de esas tres categorías. Bueno, jóvenes, muchas gracias por la atención a esta videoclase que se hace con el propósito de mitigar el impacto de las clases que no se pudieron dictar presencialmente durante la semana pasada. La idea pues es que ustedes con esta presentación, con los elementos conceptuales previstos ahí, además de la explicación que en algunos pasajes de la presentación yo pude aportar, pueda darles una idea importante del diseño de pruebas de control al componente de cuentas por cobrar. Resulta interesante como didáctica derivada de la clase que ustedes en su cuaderno, en una hoja, luego de escuchar esta presentación, puedan poner en el papel riesgos, controles y pruebas de control, y tratar de hacer aparejamiento entre ellas, a ver si ustedes pueden identificar esa línea invisible pero determinante entre riesgo, control y prueba de control.
Muchas gracias de nuevo por la atención.